Buenos días. La primera sala del Tribunal Constitucional entra en sesión para escuchar alegatos de admisibilidad en la causa rol número 4434, cuyo requirente es Clínica Eloa Sociedad Anónima, impugnación del artículo 35 de la Ley de Impuesto a la Renta en la frase que se indicará. Tiene la palabra el relator de la causa, José Francisco Leito. Muchas gracias, señora presidenta. Por resolución de esta primera sala, de fecha 9 de abril recién pasado, se llamó a las partes a alegar en sede de admisibilidad respecto del requerimiento de inaplicabilidad accionado por Clínica Eloa Sociedad Anónima, presentado a Fojas 1 el pasado 2 de marzo del año en curso, en que impugna la preceptiva contenida en el inciso primero del artículo 35 de la Ley de Impuesto a la Renta, que establece el procedimiento de determinación de la renta líquida imponible a su turno por la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, cuando ésta no pueda ser determinada de forma clara y fehacientemente por falta de antecedentes o cualquier otra circunstancia, impugnando en estos autos constitucionales la posibilidad que dicha normativa consagra en cuanto que ésta sea determinada tomando como base un porcentaje de las ventas realizadas durante el ejercicio, tomando para ello como consideración base, entre otros, un promedio de los porcentajes obtenidos por este concepto o por otros contribuyentes que giren en el mismo ramo o en la misma plaza. La cuestión de constitucionalidad respecto a la admisibilidad de la presentación de Fojas 1 se ha trabado en estos autos, dada la presentación que efectúa el Servicio de Impuestos Internos el pasado 29 de marzo del año en curso a Fojas 49, luego de ser conferido traslado en este apartado procesal, en que insta por la declaración de inadmisibilidad de la presentación de Fojas 1, formulando dos alegaciones principales en este apartado, que a su turno el libelo incoado a Fojas 1 también precedentemente se hizo cargo. Para los efectos de esta relación de admisibilidad, por tanto, serán enunciadas las materias de inadmisibilidad planteadas por el Servicio de Impuestos Internos con los contratos debidos que formuló a su turno la parte requirente. Así, la primera alegación que formula el Servicio de Impuestos Internos respecto del requerimiento de inaplicabilidad guarda relación con que se incurriría en la causal contemplada en el artículo 84, numeral quinto de la Ley Orgánica de esta magistratura. Así expone que de los antecedentes de la gestión invocada, el precepto legal impugnado no tendrá aplicación o no podrá resultar decisivo en la resolución del asunto controvertido. En este apartado expone que la disconformidad planteada por la actora no guarda relación con la aplicación de la preceptiva impugnada, esto es, la determinación del impuesto a pagar en base a una renta presumida, sino con el hecho de que la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos haya escogido la segunda hipótesis para determinar dicha base, pretendiéndose más bien por esta vía de inaplicabilidad que sea dejada sin efecto la tasación y se efectúe otra en la que se le aplique la primera base de determinación. Anota que la facultad de optar por una u otra base de determinación ya fue ejercida por el señor director regional en la etapa administrativa respectiva, en junio de 2016, con la dictación de la resolución exenta de estilo, que autorizó la tasación y fijó la base de determinación mínima imponible del impuesto de primera categoría para el año tributario 2015 en 21,10% de los ingresos del giro percibidos o devengados durante el ejercicio tributario del año 2015 de la contribuyente, por lo que la norma ya produjo en la especie todos sus efectos en derecho. Agrega que dicha decisión es la base de la liquidación de impuestos de junio de 2016, que a su turno dio origen a uno de los reclamos tributarios interpuestos en estos autos, en que fue dictada sentencia de primera instancia, rebajándose en parte el porcentaje aplicado por el Servicio de Impuestos Internos para calcular la base imponible del impuesto de primera categoría de 21,10% a 17,5%. Luego, a través del recurso de apelación interpuesto para ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, esta resolvió respecto de la aplicación de la norma impugnada que en los autos tributarios se encontraba establecida la premisa normativa, dada la incompleta documentación acompañada por el contribuyente, no efectuándose reproche judicial ni a la facultad de decisión del ente fiscal, ni tampoco a la competencia del señor juez tributario para rebajar el porcentaje para la determinación en definitiva de la base imponible. De esta forma, la parte impugnada del precepto tampoco podrá ser decisiva, comenta el Servicio de Impuestos Internos en la resolución del asunto, hoy ventilado ante la Corte Suprema a través del recurso de casación, puesto que éste solo podrá revisar infracciones de ley que influyan sustantivamente en lo dispositivo del fallo. Es decir, solo será analizada la concurrencia o no de los requisitos establecidos en la ley para la aplicación de la presunción de que trata el referido artículo 35, no pudiéndose por dicha vía ejercer las facultades propias del director regional del Servicio de Impuestos Internos, ni menos establecer la base de determinación. Por dicha razón, requiere la declaración de inadmisibilidad en dichos términos. El requirente, en su libelo de inaplicabilidad,
señala que el precepto sí será decisivo en la resolución del asunto a fojas 2 vueltas, por lo tanto, adelanta sus argumentaciones en este apartado de inadmisibilidad que a su turno requirió el Servicio de Impuestos Internos. Comenta la parte requirente que, dada la aplicación e interpretación que ha sostenido el Servicio de Impuestos Internos en la sede judicial tributaria respecto del precepto que se reprocha en estos autos constitucionales, se tiene que la tasación del impuesto a aplicar deviene en desproporcionado y carente de fundamento, puesto que el ejercicio en cuestión implica seguir una base imponible basada en un procedimiento de determinación de carácter secreto, sin posibilidad de controvertir los elementos que inciden en la aplicación del impuesto. Por ello, comenta el actor, la eventual aplicación de la norma generará efectos contrarios a la Constitución política. A dicho efecto menciona fojas 2 vueltas de su presentación, infracción grave a las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19, numeral segundo, respecto a la igualdad ante la ley, 19, número 3, en torno al derecho a la tutela judicial efectiva y así como a la debida defensa en dicho cedo, y al artículo 19, numeral 20, que asegura la igualdad y no discriminación arbitraria en materia tributaria, así como también el artículo 19, numeral 24, que asegura el derecho de propiedad. Agrega que ha presentado recurso de casación en la forma y en el fondo perante la Corte Suprema respecto del fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en que la norma impugnada, comenta fojas 2 vueltas, será derecho material para la resolución de la controversia esencial en lo que será decidido en dicha instancia, por lo que resulta así claro el carácter decisivo del precepto que reprocha en la gestión pendiente. En segundo término de las alegaciones en sede de inadmisibilidad planteadas por el Servicio de Impuestos Internos, esta la sitúa en torno a la causal del artículo 84, numeral sexto de la Ley Orgánica de esta magistratura, es decir, la falta de fundamento plausible de la acción deducida. Señala que el requirente impugna en estos autos a través de la acción de inaplicabilidad, primero, el ejercicio de una facultad administrativa, luego, la tasación realizada por el ente fiscal, lo que constituye de por sí un acto administrativo, y tercero, y necesariamente redundando en lo anterior, lo resuelto por los jueces del fondo en las sentencias judiciales de primera y segunda instancia que confirmaron la resolución administrativa y la liquidación que emitiera el Servicio de Impuestos Internos en relación al caso. Así, la disconformidad de la parte que acciona en esta sede constitucional guarda relación con la decisión del director regional de aplicar como base de determinación un porcentaje de las ventas realizadas durante el ejercicio y no el 10% del capital propio tributario, cuestión que se manifestaría en diversas partes del libelo incoado. La facultad del director regional de escoger entre una u otra base establecida en la norma no es un problema de constitucionalidad, como lo ha reconocido esta magistratura en su sentencia causa rol 1346, analizando las facultades entregadas a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Con estos autos finaliza en este apartado el Servicio de Impuestos Internos, el actor pretende nuevamente valorar los hechos del litigio, dado que se siente perjudicado con la tasación practicada por el Servicio de Impuestos Internos al hacer aplicación de la norma. En este reclamo de inadmisibilidad, a su turno, la parte requirente a fojas 2 vueltas también adelanta las precisiones del caso respecto de esta formulación. Comenta el actor que el requerimiento sí está razonablemente fundado. Conforme la exigencia que plantea en carácter negativo el artículo 84, numeral sexto de la Ley Orgánica de esta magistratura, la acción debe contener una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo estos producirán, en definitiva, como resultado, la eventual infracción constitucional que viene a alegarse a esta sede constitucional. Así anota que se plantea en específico un conflicto constitucional derivado de la aplicación de estos preceptos legales en contraste con preceptiva de la Carta Fundamental. Anota que la causa tributaria comienza con la liquidación que, invocando el artículo invocado latamente del Código Tributario, determinó la base imponible en 21,10%, no incorporándose antecedente alguno o método que permita comprender la realización de dicha base de cálculo. Por lo anterior es que accionó ante la Judicatura Tributaria por vía de reclamación, luego ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta por vía de apelación y como gestión pendiente actual de casación ante la Corte Suprema. Luego, en torno al conflicto de constitucionalidad dada la aplicación del precepto, este lo enmarca para acreditar el fundamento plausible de su libelo en vulneraciones al principio de reserva legal del tributo, por cuanto la norma no define los parámetros a considerar por el Servicio de Impuestos Internos para aplicar la presunción, existiendo indeterminación para la debida base imponible, posibilitando el ejercicio arbitrario de una potestad administrativa, también vulneración al principio de proporcionalidad, justicia e igualdad,
puesto que su parte se ve obligada a soportar una carga tributaria gravosa en exceso y desproporcionada que no atienda parámetros de razonabilidad, efectuando el servicio un análisis injustificado y arbitrario, y finalmente, a Focas 8 sitúa conflicto constitucional en torno a las normas del debido proceso y el derecho a defensa, no encontrándose debidamente fundamentada la resolución emitida por la autoridad tributaria, lo que imposibilita ejercer adecuadamente por su parte una defensa jurisdiccional eficaz. Así comenta en este apartado que el requerimiento sí tiene fundamento plausible, por lo que requiere la declaración de admisibilidad. Concluye señalando, señora Presidenta, que traídos los autos para esta vista de admisibilidad, se ha notado en forma ambas partes que se han hecho parte en estos autos. Muchas gracias. Consulto a los señores abogados si tienen rectificaciones o aclaraciones a la relación que hemos dado. No, señora Presidenta. Muy bien. Vamos a proceder entonces, en primer lugar, a escuchar el alegato por la parte requirente Clínica Loa Sociedad Anónima del abogado Luis Vargas Corbalán, hasta por 15 minutos. Con la venia de su señoría excelentísima, comparece en estrado Luis Vargas Corbalán, ya debidamente individualizado en autos, en representación de Clínica Loa Sociedad Anónima, solicitándose al excelentísimo tribunal que en esta sede acoja el requerimiento y lo declare admisible para que respetuosamente se vea el fondo del asunto en una audiencia posterior. Conforme lo acabo de manifestar, en esta sede se analizará la admisibilidad del requerimiento, es decir, si aquel cumple con los requisitos establecidos en el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del excelentísimo Tribunal Constitucional, basando mi alegación primero en rebatir los argumentos del Servicio de Impuestos Internos para posteriormente hacerme cargo de la jurisprudencia citada y señalar jurisprudencia no citada por el Servicio de Impuestos Internos, que es atingente a este caso, para finalmente resumir los elementos que cumple el requerimiento para ser declarado admisible. Como lo acabo de señalar, el requerimiento, el evacuado traslado de nuestro excelentísimo contradictor, plantea en lo medular 4 temas. En primer lugar, que la aplicación del artículo 35 de la Ley de Impuestos a la Renta ya se habría agotado. En segundo lugar, que nuestro requerimiento supuestamente estaría objetando facultades del Servicio de Impuestos Internos. Posteriormente, señala que nuestro requerimiento apunta más bien a elementos de legalidad, y en cuarto lugar señala que supuestamente intentaríamos valorar los hechos del litigio del fondo. Ninguno de esos elementos, sus señorías excelentísimas, son correctos, son errados y no constan en el requerimiento de autos. Llama poderosamente la atención a esta parte que el Servicio de Impuestos Internos elabore una tesis indicando que los derechos sustantivos se agotarían en la especie con su uso por parte de la administración. De seguir esa tesis, que tampoco la desarrolla demasiado en su adecuado traslado nuestro contradictor, cualquier norma utilizada por la administración quedaría ipso facto imposibilitada de ser revisada su constitucionalidad en caso que el ciudadano, el administrado afectado, estime que aquella tiene vicios de constitucionalidad y que son aplicables plenamente dentro del proceso. Por el contrario, sus señorías excelentísimas, el artículo 35 de la Ley de Impuestos a la Renta, en la parte que se impugna, señala expresamente conflictos de constitucionalidad que al final del día van a determinar el resultado del juicio del fondo. Es norma plenamente aplicable y decisoria litis, tanto en el fondo como en sus efectos constitucionales para determinar el curso del proceso, lo cual es precisamente lo que se discute en sede constitucional. Si una norma plantea constitucionalidad y si esa norma, habiendo efectuado ese primer análisis, es decisoria de la causa. En segundo lugar, y a diferencia de lo que plantea el Servicio de Impuestos Internos, ni en esta sede, ni en la sede del fondo, se ha discutido el derecho de opción o la facultad de opción, mejor dicho, que tiene el director regional de Servicio de Impuestos Internos para optar por uno u otro mecanismo.
si bien se menciona la existencia de los mecanismos, es solamente como referencia, y se señaló así cuando se interpuso el reclamo tributario ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Antofagasta, para dejar en evidencia las eventuales arbitrariedades, pero ni en el reclamo ni en esta sede hemos reclamado de por qué el Servicio de Impuestos Internos optó por una u otra alternativa. Eso no es materia de este proceso, por el contrario, este proceso siempre, nuestra parte, ha apuntado a señalar que la aplicación concreta del artículo 35, llevado al caso real, deviene en inconstitucional por vulnerar lo dispuesto en el artículo 19, número 2, 3, 20, 24, que si bien no es materia de esta admisibilidad, sí cabe la pena mencionarlo para mejor entendimiento. En tercer lugar, nuestro contradictor además señala que respecto a las facultades vuelve a reiterar que supuestamente nosotros estaríamos con este requerimiento impugnando las facultades de opción del Servicio de Impuestos Internos, lo cual, como ya lo señalé, no es efectivo. Y además señala que en realidad nuestro requerimiento estaría objetando cuestiones de mera legalidad. Reconocemos que la mera legalidad es materia del fondo y actualmente es materia del fondo. El contraste que nosotros hemos realizado, señora Presidenta, deviene realmente en asuntos de constitucionalidad. Para ejemplificar, hemos señalado que la aplicación de este artículo, que reconoce el propio Servicio de Impuestos Internos, que es la norma aplicable, conforme lo señala en las páginas 2 y 3 de su escrito de vacúa traslado, esos son asuntos previamente de constitucionalidad, como los acabo de señalar. Hemos señalado que es un artículo que permite imponer impuestos en blanco, que no tiene parámetros la aplicación de ese artículo para determinar esa renta líquida imponible que deviene en un impuesto de primera categoría y que además esa norma plantea una situación que vulnera el derecho a la defensa y el debido proceso, pues en base a aquella se pueden emitir actos administrativos en abstracto de manera secreta, por disposición del derecho a la privacidad y lo dispuesto en el artículo 35 a su vez del Código Tributario, norma legal que consagra el derecho a la privacidad. Y finalmente, nuestro contradictor, además, sin tampoco desarrollar latamente, señala que supuestamente estaríamos intentando una valoración de los hechos del litigio. La valoración de los hechos del litigio son materia del fondo, efectivamente, y en nuestro requerimiento no hay valoración de los hechos del litigio, lo cual no implica que la parte no deba exponer latamente lo sucedido dentro del procedimiento tributario, pues es necesario para contextualizar y para precisamente poder fundamentar el requerimiento. Si yo no te contextualizo lo que ocurrió y lo que ha ocurrido dentro de los procedimientos del fondo, no tendría fundamento mi requerimiento. Es necesario hacerlo, pero eso no implica que esta parte solicite a este excelentísimo tribunal valorar los hechos del litigio. Por el contrario, nuestro requerimiento ha señalado de forma concreta y de forma clara cuáles, a nuestro juicio, son los contrastes constitucionales de la norma versus los preceptos constitucionales que nosotros denunciamos, y además hemos efectuado una debida relación de cómo esas vulneraciones llevarían, aplicando la norma al caso concreto, devendrían en inconstitucionales, sin perjuicio que, a nuestro juicio, la norma en abstracto ya plantea un germen de inconstitucionalidad que se manifiesta en primer lugar al emitir el acto administrativo y que se consolida dentro del procedimiento tributario. En segundo lugar, nuestro contradictor cita variada jurisprudencia en apoyo a su alegación y, por otro lado, no cita jurisprudencia que nosotros estimamos que sí resuelve lo que se discute en esta sede. En primer lugar, plantea en rol 1346, que fue citado por el señor relator,
un asunto donde se declaró correctamente la inadmisibilidad de un requerimiento interpuesto contra la Dirección de Vialidad, pero se hace presente que ese requerimiento fue rechazado por defectos de forma en el planteamiento del requerimiento, situación que no tiene ninguna relación con este procedimiento. Luego cita lo que se resolvió en el requerimiento 777, requerimiento que fue correctamente rechazado, pues se impugnaba una resolución judicial y no una norma de carácter legal. Luego impugna o trae a colación el requerimiento 2665, también correctamente rechazado por esta magistratura, pues se impugnaba un acto administrativo y no una norma legal. Y finalmente cita el requerimiento 1273. Hago presente que ese requerimiento se refiere a una materia de ley de ISAPRES y no pudimos observar la cita que señala el Servicio de Impuestos Internos en el evacuado traslado, por lo que hago presente esa situación. Por el contrario, sus señorías excelentísimas, la contraria no cita dos jurisprudencias que sí tienen relación con este caso. En primer lugar, lo que resolvió respecto de la admisibilidad de esta magistratura en Autos Roll 3385, que impugnó el artículo 29 del Decreto Ley 3538. Ese precepto legal establece la facultad para la Superintendencia de Valores y Seguros de establecer multas en blanco. En la alegación, la Administración, de igual manera que lo hizo acá, alegó que el efecto del artículo ya había tenido su efecto al emitirse el acto administrativo que multó al requirente en ese procedimiento y, sin embargo, esta magistratura determinó que era admisible revisar la constitucionalidad de una norma que establece la facultad para la Administración a efecto de interponer una sanción en blanco, en este caso, interponer un impuesto en blanco como nosotros lo estimamos. Y finalmente, y recientemente en los Autos Roll 3915, que también se impugna el artículo 35 de la Ley de Impuestos a la Renta, con la diferencia que se impugna en su totalidad por dicho requirente, llama la atención que en el evacuado traslado, nuestra contraria, vierte los mismos argumentos, inclusive en la parte donde denuncia que se estarían intentando una valoración de los hechos del litigio, repite exactamente y en un 100% los mismos argumentos, tampoco sin expresarlo mayormente, y esta magistratura también declaró que dicho requerimiento era completamente admisible. Por ello, sus señorías excelentísimas, estimamos que no es correcto los fundamentos del Servicio de Impuestos Internos en orden a que la norma no sería aplicable o no sería decisoria litis y que el fundamento no tendría motivo plausible. Por el contrario, como lo expuse, el artículo 35 y como lo reconoce el mismo Servicio de Impuestos Internos, es la norma que va a resolver el conflicto y, por otro lugar, y como también se señaló en la relación, nuestro requerimiento tiene motivo plausible, efectúa el correcto análisis de cómo la norma es aplicable, señala cómo son los efectos de esa norma y se hace correctamente el contraste de constitucionalidad que tendría el artículo que denunciamos en sede constitucional. Y para finalizar, sus señorías excelentísimas, sin perjuicio de cumplir con esos dos requisitos, además se cumplen con todos los requisitos del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional. Está interpuesto por persona legitimada, clínica en loa requiriente y reclamante en los autos tributarios del fondo. En segundo lugar, sus señorías excelentísimas, este excelentísimo tribunal no ha declarado la constitucionalidad de dicho artículo ni en sede preventiva ni en sede represiva. En tercer lugar, existe una gestión judicial pendiente ante la excelentísima Corte Suprema, como se ha acreditado en los autos. En cuarto lugar, el precepto que se impugna es una norma de rango legal, artículo 35 del Decreto Ley 824, Ley de Impuesto a la Renta. Y finalmente, como ya hemos expuesto latamente en el tiempo que se nos ha asignado, es norma que va a definir la controversia, es norma que va a decidir el asunto
y nuestro requerimiento está correcta y suficientemente fundado y tiene fundamento plausible. Con eso cierro la vista los alegatos de esta parte, señora presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación por el Servicio de Impuestos Internos la abogada María Luisa Olave Rojas, hasta por 15 minutos también. Muchas gracias, señora excelentísima. Con la venia de esta excelentísima Corte vengo a alegar los presentes autos solicitando que se declare la admisibilidad de los mismos. Efectivamente que hay que hacer un contexto bastante claro y hay que partir señalando que nuestro sistema tributario es un sistema autodeclarativo, por lo tanto son los contribuyentes quienes anualmente determinan su propia base imponible, los impuestos a pagar, los gastos, costos, etcétera, etcétera, que tengan en su ejercicio. Bueno, en el presente caso eso hizo la sociedad recurrente, solicitando en su declaración de impuesto una devolución por concepto de PPU a pérdida tributaria de 60 millones de pesos. Esta declaración de impuestos fue impugnada por el Servicio de Impuestos Internos en atención a que hayan inconsistencias en la misma. Producto de estas inconsistencias, finalmente se resolvió rechazar la solicitud de PPUA y asimismo liquidar diferencias impositivas. El problema en este caso radica en que los antecedentes aportados por la contribuyente no permitieron determinar cuál era su renta líquida imponible, porque la facultad de tasación del Servicio de Impuestos Internos no solamente está en el artículo 35, sino a lo largo de toda la normativa del Código Tributario de la Ley de la Renta. Y al no permitir determinar la renta líquida imponible, recordemos primero que el contribuyente para determinar su renta líquida imponible tiene que recurrir a los artículos 29 a 33 de la Ley de Impuesto a la Renta. En este caso, como no se puede determinar la renta líquida imponible, el legislador ha previsto una situación excepcional y una norma excepcional, que es el artículo 35. Y este artículo lo que establece precisamente es que en el evento que no se puede determinar esta renta por falta de documentación fidedigna, el servicio se presumirá que es un 10% del capital efectivo o un porcentaje de las ventas, me va a permitir leer la parte pertinente, o un porcentaje de las ventas realizadas durante el ejercicio, que será determinado por la Dirección Regional, tomando como base, entre otros antecedentes, un promedio de los porcentajes obtenidos por este concepto o por otros contribuyentes que ejercían el mismo ramo o la misma plaza. Esta decisión de optar por una u otra es una decisión facultativa solamente del director regional. Es él quien decide en su momento si aplica el 10% del capital efectivo en el caso de que tenga ese antecedente o bien se va por la tasación. En este caso, el director regional ejerció esa opción de etapa de fiscalización y optó por la tasación. Y la tasación, como usted podrá ver, para determinar la base imponible, la diferencia de lo que dice mi contraparte, no es una norma en blanco, por lo tanto, porque fija claramente cuál es el parámetro, que son, permito volver a leer, el porcentaje de ventas realizadas durante el ejercicio, que será determinado por la Dirección Regional, tomando como base, entre otros antecedentes, un promedio de porcentaje obtenidos por este concepto por otros contribuyentes que giran el mismo ramo o plaza. La norma es bastante clara. El director regional y la Dirección Regional solamente pueden determinar la base imponible en base a esta norma y a estos parámetros. Bueno, esto es lo que ocurrió efectivamente en el caso de auto, y el ejercicio de esa opción y el ejercicio de tasación se ve plasmada efectivamente en la liquidación que fue impugnada posteriormente por la contribuyente. Liquidación que, reitero, fue impugnada. Pero aquí y ejercicio que también se realizó. En este sentido, decimos dos cosas. Uno, primero, que la facultad de decisión entre optar por una y otra decisión ya fue tomada. Y segundo, que la tasación fue efectuada y esa elección se tradujo en un acto administrativo. Acto administrativo que es la liquidación que se impugna. En este contexto, claramente lo que se pretende no es denunciar una supuesta inconstitucionalidad del precepto del artículo 35, por cuanto la norma es clara. O sea, solamente el director regional puede limitarse en esos porcentajes. Toda la denuncia de mi contraparte dice relación con que esta supuesta norma establecería un procedimiento secreto, en que el servicio no establece claramente cuáles son los parámetros, en virtud de los cuales tasa, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ser analizado por el juez de fondo. No es un problema del precepto legal, lo que establece el artículo 35, con la Constitución, sino que es un problema de si el acto administrativo, la tasación efectuada por el Servicio de Impuestos Internos, se ajusta o no a lo dispuesto en el artículo 35. En este sentido, en primer lugar, la excelentísima Corte en ningún caso,
en ningún caso puede llegar a tasar, o sea, la Corte Suprema, me refiero, al resolver este asunto, ¿qué va a definir? Si se cumplen los presupuestos básicos, es decir, si existen antecedentes que permitan determinar la renta eléctrica imponible. En este caso, si no existen, si efectivamente el Servicio de Impuesto Interno podía o no podía tasar. Y eso es todo lo que puede resolver la Corte. A lo más podrá resolver, si es que se ha denunciado en el respectivo recurso de casación, es una infracción en cuanto a la legalidad del acto administrativo. Pero en ningún caso puede tasar, no puede aplicar la otra opción ni nada de eso. Y por esta vía, ¿qué es lo que se pretende? En buenas cuentas, lo que se está reclamando es la tasación efectuada por el Servicio de Impuesto Interno, por cuanto mi contraparte señala que ésta no tiene los parámetros o cuáles son los contribuyentes, cómo se efectuó esta tasación. Lo que claramente es un asunto de fondo y no dice relación con el precepto legal en sí, a eso me refiero, ¿no? Y por lo tanto, lo que está reclamando, uno, como ya dije, que es la facultad, que aquí dice que no está reclamando la facultad, pero todo su escrito dice que por qué el Servicio de Impuesto Interno no escogió la opción del 10% del capital efectivo cuando eso le era más favorable. Dos, lo que está reclamando el acto administrativo, por cuanto dice que ese acto es infundado, que no se sabe cómo se puede defender, etc. La única forma de defenderse el contribuyente desde un principio, desde la etapa administrativa, es haber presentado todos los antecedentes que respaldan su solicitud de devolución de 60 millones de pesos. Antecedentes que no acompañó y que no son suficientes para determinar ni siquiera su renta líquida, no solamente la pérdida de arrastre invocada, sino que la renta la renta líquida del ejercicio. Y tercero, obviamente, se pretende dejar sin efecto la sentencia tanto del Tribunal Tributario como de la Corte de Apelaciones, que confirmaron que el Servicio de Impuesto Interno podía tasar y que era una facultad de él que podía tasar y confirmar la tasación. En virtud anterior, su señoría, solicito que se declare la inadmisibilidad de este requerimiento de aplicabilidad por carecer de fundamento plausible y porque el precepto legal impugnado no va a tener aplicación en la gestión pendiente como lo pretende el requerente. Muchas gracias. Gracias a usted. Consulto a los señores ministros si tienen alguna consulta que formular a los abogados de las partes. Ministro Romero. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Quiero preguntarle a la abogada del Servicio de Impuesto Interno si en este caso concreto era o no era posible verificar el capital efectivo invertido en la empresa. Eso sería lo que se impugnó a la declaración del contribuyente. Efectivamente, él está invocando una PPUA, pérdida de arrastre, y se está impugnando la pérdida de los ejercicios anteriores. Así es bastante difícil determinar cuál es su capital efectivo propiamente tal, y además que tampoco acompañó los antecedentes suficientes que acreditaran lo que declaraba. Entonces, es muy difícil, habría que haber iniciado otro proceso de fiscalización para determinar si el capital efectivo por declarar en el formulario 22 era el correcto. ¿Es posible eventualmente hacerlo? Aunque usted me plantea que depende, en virtud de un procedimiento distinto. Lo que pasa es que los antecedentes que aportaba eran insuficientes. Entonces, yo creo que en ese sentido no era posible determinar el capital efectivo. Muchas gracias. Si me permiten, me gustaría escuchar al abogado de la parte requerente. Respecto a ese mismo punto, magistrado. Bueno, respecto de lo expuesto por la contraria, y fue materia del juicio, o sea, nunca fue materia del juicio el tema de los antecedentes, sin perjuicio de que esta parte acompañó como prueba antecedentes contables que aportó dentro de la etapa de fiscalización el contribuyente. Yo creo que no podría referirme a si eso era correcto o no era correcto en virtud de que el acto administrativo determinó que los antecedentes que aportó el contribuyente en su oportunidad no eran suficientes y tampoco, como lo mencioné en los alegatos, nunca ha sido materia del fondo. Sí, perdón que lo interrumpa. De los antecedentes que la parte que usted representa, ¿sí?, acompañó al Servicio de Impuesto Interno, ¿sí?, en su opinión, ¿es posible verificar el capital efectivo invertido? Sí, era posible identificarlo. Estaban los balances, estaban las rentas líquidas imponibles, todo debidamente foliado y con sello del Servicio de Impuestos Internos, más los antecedentes del formulario 22 que el mismo Servicio de Impuestos
internos puede contar para poder realizar ese análisis. Además, como última breve, efectivamente hay un código en los formularios 22 que es el que señala el capital propio tributario de todos los contribuyentes de este país. Capital propio es lo mismo que el O sea, capital perdón, efectivo, capital- Sabina. sí, el capital del 10%. Hay un código en los formularios 22 y conforme la costumbre es ese código en el que se va a hacer servicio de impuestos internos cuando realiza la presunción del 10%. Toma esa cifra que el propio contribuyente señala en su formulario 22. Muchas gracias. Discúlpeme, dado lo que plantea su colega, ¿tiene algún comentario? Bueno, el mismo que le dice, o sea, los antecedentes, dice que acompañó el balance, son los mismos antecedentes que acompañó para determinar el PPU, o sea, la pérdida de arrastre y para determinar su renta líquida, que los que no fueron suficientes para determinar nada de eso. Entonces no veo cómo se puede determinar también el capital efectivo. ¿Alguna otra pregunta? No siendo así, se pone término a la audiencia. Gracias, señor.